buenísimo. Bueno, la idea es que hoy es muy práctico, porque hoy vamos a trabajar sobre la plataforma, cómo es, cómo funciona, por qué la hicimos, así que sea tipo taller. Las cosas que se les ocurran o las preguntas seguramente van a ser compartidas con alguien que nos está escuchando a distancia, así que sean bienvenidas. Bueno, como los que ya me escucharon vieron que siempre hacemos una hoja de ruta para que sepan dónde estamos y cuánto falta. Vamos a ver por qué es necesario contar con un programa de reporte y de gestión de incidentes. ¿Qué hicieron otros países del mundo? ¿Por qué en lugar de tomar el modelo del Reino Unido, de España, nos lanzamos a hacer nuestra propia plataforma? ¿Qué le hicimos de diferente? ¿Qué impronta le quisimos dar? ¿Dónde estamos hoy? ¿Cuáles son las claves para el cambio? Hoy ustedes en breve empiezan con una de las que entendemos claves, que es el entrenamiento en el centro de simulación. Para mí es antes y después de la simulación. La verdad que es una herramienta maravillosa de entrenamiento. ¿Qué rol cumplen el factor humano y la conciencia de situación en el desarrollo de los eventos adversos, y especialmente la plataforma de Córdoba? Cómo entran y cómo pueden cargar un incidente o probar la plataforma. Bueno, ¿por qué? Porque seguramente algunos escuchaban las charlas del viaje anterior, así que traté de no repetir demasiado alguna diapositiva clave, ¿no?, como esta, donde decimos, bueno, ¿por qué? Y porque la verdad que hoy el número de eventos adversos en la atención de la salud todavía es muy alto, a pesar de un montón de iniciativas desde las asociaciones científicas, desde las instituciones. Todavía tenemos en el mundo 1 millón de personas que se mueren por año por eventos adversos que no tienen que ver con la enfermedad que la llevó a la consulta, sino que tienen que ver con nosotros como equipo de salud. Y lo más importante es que más de la mitad de esos eventos, en términos generales, la mitad de los eventos son evitables. Uno lo hemos medido, lo medimos en instituciones en Jujuy, de baja complejidad, en la capital federal, de súper complejidad, y da igual. El 50% de las cosas que pasan se podían haber evitado. Hice una infección de sitio quirúrgico, me olvidé darle la profilaxis. A eso llamamos evitable. Hay otras que uno considera que no son evitables, y nosotros somos bastante duros a la hora de medir. Si tenemos dudas, ponemos no sé. O sea, si ponemos evitables, porque había alguna medida clara que no se adoptó y que provocó esa consecuencia. Por ejemplo, encefalopatía anóxica, y uno mira el monitor, los registros de ondas, y tiene una hipoxemia prolongada subdiagnosticada. Bueno, entonces decimos, bueno, eso era evitable, ¿sí? Y dentro del quirófano, el porcentaje de eventos evitables es mayor. Esto no es solo nuestra plataforma, sino que todos los datos internacionales dicen lo mismo. Hasta el 74%, dependiendo de las series, de eventos evitables. Con lo cual decimos, bueno, si entre el 50 y el 70% de las cosas que se pasan las podemos evitar, se impone generar un programa para gestionar todo esto. ¿Qué pasa con la mirada médico-legal? Si lo vemos desde los reclamos. Yo les había contado que históricamente la anestesia se había alejado de ser una de las especialidades más demandadas, con la aparición del saturómetro, del monitoreo, de los controles de seguridad, y que entonces se corrió a la derecha de la curva de la mano de la reducción drástica de la morbi-mortalidad asociada a la anestesia. ¿Y qué pasó que ahora se vino otra vez dentro de las especialidades más demandadas? Hay un montón de análisis, no es tan fácil decir una razón, pero entendemos que la tecnología en algún punto nos ha jugado en contra, porque uno descansa excesivamente en la tecnología, ¿no? Y al punto de creer, yo lo he escuchado más de una vez, estas máquinas son bárbaras, casi que ni hay que estar en el quirófano, ¿no? Y no, hay que estar en el quirófano, esa es la realidad, y cuando no estamos pasan muchas de las cosas graves que hoy tenemos que lamentar. Y entonces, volver a la izquierda y convertirse en una especialidad con un número importante de reclamos también nos marca una señal de que es necesario contar con un programa. Entonces, estos son los fundamentos de por qué estamos hoy acá charlando de esta plataforma. ¿Qué nos pasa a nosotros? Este es otro dato importante. ¿Tenemos estadísticas propias o nos tenemos que guiar por las estadísticas de otros países? La realidad es que hay pocas estadísticas nacionales, son todas casuísticas chiquitas,
Esta es la base de datos nuestra y fíjense qué interesante que hay una diferencia con ASA. ASA es la estadística internacional americana con 8.000, 9.000 reclamos, esta que analizamos, donde la muerte es la primera causa de juicio. Para nosotros la primera causa de juicio es la encefalopatía anóxica. Miren qué interesante, ¿no? La muerte viene bastante después, pero dejamos a un paciente crónicamente dañado, generalmente, obviamente, por un evento hipóxico en el quirófano. Y vía aérea es el segundo motivo, eventos asociados a la vía. Y acá ya tenemos alguna señal de por dónde tiene que ir el centro de simulación, ¿no? Ya por lo menos sabemos por qué nos reclaman judicialmente. Cuando empezamos, esta es la clásica foto que uno usa para un montón de cosas, a gestionar, vimos que nosotros nos estábamos ocupando del pedacito de arriba y que había por debajo de los eventos, ¿no? Vía aérea dificultosa, sí se resolvió bien, ¿no? Y nos perdíamos de analizar muchísimas cosas que están por debajo. Por ejemplo, situación personal apremiante. Cuando uno se mete adentro del evento y empieza a analizar a fondo, cambia totalmente la perspectiva de lo que pasó. Les voy a contar con cada ítem un caso concreto. Teníamos un buen anestesiólogo, habíamos sido compañeros de residencia de la misma época, 30 años de médico, excelente, y de pronto deja un paciente ventilado solo en el ascensor, con el camillero. El camillero bolseando, llega a terapia, el camillero. Uno lo mira afuera y diría, hay que echarlo, es un desastre, este médico, esto es doloso, no puede venir nunca más. Y yo, qué raro, ¿no? Porque es un buen profesional, todos lo conocíamos. ¿Cómo fue que se le ocurrió dejar al paciente solo en el ascensor? Bueno, tuvimos una entrevista, que es lo primero que hay que hacer en esto, preguntar qué pasó. Y resulta que ese médico estaba pasando por una situación apremiante, un divorcio en el que no le dejaban ver a sus hijos chiquitos. Estaba con ataques de pánico y lo que le pasó es que hizo un ataque de pánico cuando entró al ascensor. Y salió corriendo. O sea, no lo pudo manejar, ¿no? ¿La situación grave existió? Sí. ¿Hay que tomar alguna medida? Sí. Pero ¿se soluciona echándolo? No. Tampoco lo podemos dejar que siga en esas condiciones atendiendo pacientes, porque obviamente se va a repetir. Bueno, hicimos un abordaje interdisciplinario, lo acompañamos en la situación difícil, salió, lo sacamos de la alta complejidad, no estuvo haciendo anestesia hasta que terminó las audiencias y pudo resolver un poco. Hizo baja complejidad acompañado siempre por un compañero y pudimos resolver mucho mejor que si nos hubiéramos quedado en la superficie y hubiéramos juzgado desde afuera sin mirar qué estaba pasando en el fondo. Consecuencias personales devastadoras. Miren, en lo que llevamos del programa, esto de estar ahí cuando las cosas pasan y que ustedes tengan un teléfono para llamar y poder gestionar lo que pasa, tuvimos ya 2 intentos de suicidio. 2 profesionales que llamaron diciendo que se iban a suicidar por lo que les había pasado, ¿no? De hecho, uno de los casos, yo salí a dar clase en El Salvador y encuentro un mensaje que dice: doctora, esto no lo aguanto más, me voy a matar y como anestesióloga sé perfectamente cómo hacerlo. ¿Se imaginan ante el mensaje en Tucumán? Yo decía, a ver, ¿cómo hacía yo en pleno centro de la capital federal para gestionar? Bueno, lo pudimos gestionar, hablé rápidamente con la gente de la asociación de anestesia, yo la mantuve en línea charlando y ellos fueron para la casa, la pusieron en tratamiento psiquiátrico y está bastante mejor, tuvo que dejar de hacer anestesia. Y hace poquito tuvimos otro caso en otra provincia donde cuando le dijimos al profesional, en este caso había sido además, por eso no digo ni la provincia, la muerte de un chiquito, de una nenita de 2 años como consecuencia de una anestesia simultánea. Y el profesional estaba tan devastado y quería seguir trabajando. Entonces cuando dijimos, no, tenés que salir de escena, recuperarte, todo, dijo, si no puedo hacer anestesia me mato. Bueno, todas estas gestiones que tienen que ver con lo devastado que queda un profesional, porque nadie estudió para que le pasen estas cosas, genera una consecuencia en la vida personal que debe ser gestionada. 0 datos estadísticos locales. La realidad es que si hoy queremos saber qué pasa con la profesión, no tenemos información de qué es lo que nos pasa. Ausencia de protocolos.
Esto nos permitió darnos cuenta, uno de los ítems, cuando ustedes carguen, es si había protocolo para lo que les pasó, ¿no? Y la mayoría de la gente marca, esto es voluntario, o sea, esa página la pueden saltear. Sin embargo, la gente pone, no había protocolo. Esto quiere decir, al que cargó el incidente le pesó que no tenía un protocolo. ¿Y de qué? Entonces ahí empezamos a ver, bueno, ¿qué es lo más importante? Por ejemplo, en Buenos Aires ya definimos vía aérea dificultosa. Estamos poniendo un protocolo, se eligió el Vortex, pero bueno, podría ser otro. En los hospitales públicos se está haciendo toda una movida para salir a partir del dato estadístico a resolver o a facilitarle al profesional formación, entrenamiento y un protocolo en el lugar de trabajo. Graves fallas organizacionales. Y acá les cuento, Hospital de Niños de la Capital Federal, otro, vía aérea dificultosa un sábado, set de vía aérea dificultosa bajo llave. Los anestesiólogos de guardia dependen de la guardia, del jefe de guardia y no del servicio de anestesia. Entonces, el set lo tenían para el servicio de anestesia, pero la guardia dependía de otro jefe, entonces no tenía acceso. Bueno, ahí acompañábamos en toda la gestión para resolver esa situación. Era impensable que la guardia no tuviera acceso al material. Pero bueno, era una falla organizacional, hasta que no sucedió un evento y saltó. No solo sucedió, la médica tuvo un espacio para decir esto que pasaba hacía seguramente años en el hospital, ¿no? Y son estas cosas que quedan en anécdotas. Mirá lo que me pasó y la verdad, y la vida estaba bajo llave, ¿no? De ahí a la gestión hay un paso, y tener un equipo que acompañe facilita muchísimo las cosas. Ausencia de conciencia de situación. Ahora lo vamos a ver un poco más, qué es la conciencia de situación. Pero también el programa ayuda en la tercera fase de la conciencia de situación, que es percibir las consecuencias posibles de lo que pasó, ¿no? Y con esta información hacer un diagnóstico de lo que le va a pasar a ese paciente y poder salir a informar a la familia. Cuando empezamos con el programa, la primera impresión equivocada, de vuelta, era qué bárbaro, ¿cómo me va a decir que el paciente está bien? ¿No? Habíamos tenido un paro, el paciente llegaba en falla multiorgánica, con convulsiones, transaminasas por 1000, insuficiencia cardíaca por hipoxia, y el anestesiólogo decía, no, por suerte creo que va a andar bárbaro porque estuvo re poco parado, ¿no? Entonces me decían, a ver, me está cargando. Después aprendimos que muchas veces es la percepción equivocada, es necesitar pensar que ese paciente va a andar bien. ¿Por qué? Porque acaba de ser el médico sometido a un estrés extremo para tratar de salvar a ese paciente y necesita en ese momento sentir que las cosas no van a estar tan mal. Entonces, ayudar a la conciencia de situación también tiene que ver con la gestión del incidente. Y por último, la documentación deficitaria. En el medio de todo eso, se imaginan si encima uno tiene que escribir bien, ¿no? Y muchas veces hoy tenemos historia clínica electrónica, en muchos lugares, cada vez en más, donde si uno no completa en el momento, la historia se cierra y nunca más se puede modificar. Y entonces aparece otra urgencia, que es documentar bien rápido, porque después no lo voy a poder hacer. O la historia clínica queda en el piso al acceso de todo el mundo. ¿Y cómo completo después? Yo no sé si salió una copia, si no salió una copia. El momento para documentar bien es un ratito después que todo terminó, porque obviamente yo no voy a estar escribiendo en el medio del paro. Pero cuando termina y yo estoy exhausto, me tengo que sentar a escribir. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos mandan fotos de lo que está del protocolo, ¿no? Entonces les decimos, mira, hacé un protocolo borrador, nos lo pasás, lo vemos y hacemos el definitivo. Y entonces ahí el médico cansado tiene un bastón para tratar de que le quede todo bien documentado. Porque muchísimas veces se hacen las cosas bien y se documentan mal. Les diría muchas veces. Porque es justamente producto de todo esto, de este estrés crítico que acabamos de mencionar. Y otra cosa que detectamos, que de hecho generó que nos pidieran una capacitación específica en este tema, que yo hace unos días estuve dando en Mendoza, la inadecuada valoración prequirúrgica. Los pacientes llegan mal preparados a la cirugía, y a cirugías programadas. Hace unos días tuvimos un adolescente, un chico de 13 años, que en realidad el médico me llama,
después del paro, un paro por hipoxia, hizo en la inducción un broncoespasmo severo, y cuando empezamos a hablar, era una cirugía de columna, que al final en realidad nunca se terminó, no se hizo la cirugía, hubo que el chico terminó en terapia, muy grave, y cuando vamos a ver los antecedentes, no sé cómo salta, que él me dice sí, porque algo dijo el cirujano de rinitis. Yo digo, rinitis, hiperreactividad de la vía aérea, rinitis, asma no tenía. No, me dijo el cirujano que tenía una espirometría normal. Conseguí la espirometría. Resulta que la espirometría tiene un broncoespasmo moderado. Y estábamos en una cirugía programada, y el chico no había tenido ninguna preparación previa, y llegó con un broncoespasmo a la anestesia, en una cirugía larga y programada. Entonces, bueno, evidentemente tenemos que mejorar la valoración prequirúrgica de los pacientes. La haga quien la haga, aunque no la haga el anestesiólogo, que haya un consultorio, un clínico que haga la valoración prequirúrgica, pero yo tengo que mirar lo que me manda, porque el que lo va a dormir soy yo, ¿no? Entonces, no puedo pensar, me dijo que la espirometría era normal. Tengo que saber que un chico hiperreactivo tiene que estar preparado para una cirugía prolongada. Entonces, bueno, todo esto es lo que hay abajo del iceberg. Hace un ratito estábamos hablando de otros programas, del Censar o el programa del Reino Unido. Todo esto de la gestión codo a codo no lo tienen, son programas de reporte, pero no tienen el acompañamiento del profesional involucrado. Bueno, ¿qué nos pasa ante una situación de crisis? No sé si alguno leyó este libro, si lo pueden conseguir, es maravilloso. Acá no está, yo me lo hice traer, pero es un libro que, donde se estudió a soldados en combate qué les pasaba en situaciones críticas, ¿no? Y entonces, qué pasaba con los mecanismos neurocognitivos. Nosotros hicimos un ensayo, igual, en el centro de simulación, poniéndoles un monitor a los médicos que entraban a simular. Y entonces, desde afuera veíamos el escenario y la frecuencia cardíaca de los que simulaban. Hemos tenido que detener la simulación por médicos que pasaron 200 de frecuencia cardíaca. 190. ¿Hiciste? ¿Llegaste? Bueno, ahí lo tenemos en carne viva. ¿Querés contar algo? No, realmente, o sea, aunque uno está inmerso en el caso, que es un muñeco y todo eso, para mí estaba bárbaro. Para mí era normal, no me sentía distinto que en otras crisis. Si uno esa es la reflexión que a mí me asustó, digamos. O sea, evidentemente, cuando me han pasado muchas cosas, evidentemente siempre he estado en ese rango de frecuencia. Y está mal, digamos. O sea, sí, las he resuelto las crisis, pero con un costo evidentemente físico. Llegas a un pico de 194 de frecuencia, de basal 160, digamos, y yo estaba bárbaro. No es que estaba re rodeado en el coso. Bueno, sí, estaba con cierta incertidumbre de qué es lo que estaba pasando. Estaba en paro cardíaco con la paciente, pues estaba intentando manejar el caso, orientar recursos y demás. Para mí estaba bárbaro, chocho. Y tenía 190. En un lugar donde yo trabajo, que gracias a Dios siempre somos 4 o 5 en un momento, hemos empezado a adoptar, digamos, la postura que frente a un evento, el protagonista primario es el que menos participa de la reanimación o de lo que sea, porque es el que está más sentido, choqueado, nubilado. Entonces la mirada periférica externa ayuda mucho a orientar la situación. Totalmente. Bueno, en el entrenamiento una de las cosas que se ensaya, hoy tratamos de entrenar equipos más que personas. Entonces, en los lugares donde hay equipo, uno puede entrenar esto y ya saber que va a tomar el liderazgo otro y no el que estaba inicialmente con el paciente. Sí, también por ahí lo que hay que, o sea, cuando te toca el momento de crisis, viene alguien a tomar el liderazgo, es difícil por ahí comunicar desde primario de crisis, pasarle el cuadro, y cederlo, porque vos sí. A veces vos omitís, bueno, alguien toma las riendas, pero vos omitiste un montón de datos que a ese que el líder ahora le pueden llegar a atar los cabos que faltaban. Entonces por ahí también hay que entrenar el que está acá. Ahora lo vamos a ver tal cual, que eso es lo que hay que entrenar. Ahora lo vamos a ver más adelante, que el 50% de los malos resultados tienen que ver con cuestiones no técnicas, claro, con habilidades no técnicas, con no poder ceder el mando. Nosotros tuvimos hace poco
una vía aérea difícil y la paciente se murió y le terminó haciendo, era una cirugía programada, y le terminó haciendo una traqueo el traumatólogo. A ese punto llegamos, ¿no? El traumatólogo. Y obviamente ya era demasiado tarde cuando le hizo el procedimiento, cuando todo lo otro fracasó. Un día de semana a la mañana en una clínica importante de la capital federal. Sin embargo, miren, realmente terminamos lo opuesto a cómo se debe manejar una vía aérea dificultosa. Bueno, ¿qué nos pasa entonces? En este estudio se mostró que lo ideal es moverse entre 100 y 120 porque en esa frecuencia es un pequeño estrés que a uno le permite activar las cosas que tiene que activar. Hasta ahí estamos bien, digamos, es sano tener ese estrés. Y ustedes saben que en el último curso se animaron a entrar a simular dos médicas que son docentes, que había muchos alumnos de ellos, o sea, ya era un factor de estrés animarse a hacer un escenario y que miren a los que vos les estás enseñando. No se les movió, las dos hacen pediatría, les pusimos un escenario de adultos, o sea que encima le complicamos las dosis, ¿no? Tenía que ir a mirar las dosis porque no manejaban la dosis de adultos porque hace años que no hacen adultos, pero no movieron la frecuencia cardíaca de 120, 130 y se la íbamos haciendo, ¿no? Se lo íbamos complicando cada vez más desde la consola y lo resolvieron sin subir la frecuencia cardíaca, porque pues están recontra entrenadas. Bueno, ¿qué pasa si llegamos a 140? Ya en 140 se empieza a perder la motricidad fina, ¿no? Y en la simulación, cuando acercamos un poco la cámara, uno ve el temblor. El médico está temblando, está haciendo una práctica que hace todos los días, pero está temblando. Se pierda con sudoración y temblor fino. Ya en 160, que como dijo él, todos llegamos a 160, se pierden las habilidades motoras complejas y aparecen los errores de fijación. Se pierde la visión periférica y se pierde la capacidad de procesar la información. Un poco más arriba, el sistema límbico domina la corteza. Las emociones nos dominan y perdemos capacidad de tomar decisiones. Entonces, en general, nos movemos en este rango cuando estamos con una crisis en el quirófano y tratamos de resolverla muchas veces solos. Entonces, realmente esto es casi imposible. Y es devastador para el que lo vivió, porque después uno queda con un estrés postraumático importante. Y encima muchas veces creemos que estamos bien. Porque me ha pasado varias veces y dicen, no, pero ahora tengo todas anestesias, tengo un montón de pacientes toda la tarde. A ver, paremos, se acaba de... No podés seguir la rueda como si no hubiera pasado nada. Entonces, esta es un poco la explicación de por qué necesitamos entrenamiento para el manejo de la crisis. Y esto es simbólico, ¿no? ¿Quién puede ponerse a ver esto? Estos son los algoritmos de vía aérea dificultosa. Tenemos que hacer algo más práctico, ¿no? Este es el americano, creo que el europeo no lo puse ahora, pero peor todavía, más complicado, ¿no? Entonces, la verdad que las ayudas cognitivas del Censar, los algoritmos tienen que ser fáciles, prácticos y que todos los podamos llevar adelante en el medio de una crisis. Esta lectura se las recomiendo. British Journal de Anestesia habla de esto que vos decías, de entrenar las habilidades no técnicas. Dice, bueno, esto no es una luz que se enciende, no es que ya me entrené, ya aprendí a intubar, ¿no? Ya se pone una vía central. Esto no, esto requiere un entrenamiento sostenido en el tiempo, no es innato, ellos lo llaman el sexto sentido, es un poco esto de no perder la conciencia situacional ante una crisis, y se lleva el 50% de las cosas que salen mal. 50% técnico, 50% habilidades no técnicas. Bueno, decíamos hoy que la conciencia situacional tiene tres patas. La primera es poder percibir alrededor lo que pasa, los signos que tiene el paciente, el monitor, el ambiente en donde estoy, los recursos que tengo, poder comprender qué hacer con todo esto y proyectar a futuro. Fíjense que el NAP4, que bueno, todos lo deben conocer, que analiza
¿Qué pasa con las vías aéreas dificultosas? Establece que en muchísimos casos la fijación de la tarea, esa imposibilidad de aceptar que no puedo intubar y ir a un segundo nivel, no se logró. O sea, no se logró salir del error de fijación. Bueno, fue lo que nos pasó en este caso, que se usaron 9 tubos para tratar de intubar al paciente. Muchos del mismo tamaño que el anterior, ¿no? Bueno, primer parte de la charla, ¿por qué entonces es necesario un programa? Porque la tasa de daño y muerte por eventos evitables sigue siendo muy alta, porque hay poca información estadística que nos permita gestionar, porque el profesional que sufre un evento necesita acompañamiento inmediato y seguimiento posterior, porque tenemos que migrar de un claro modelo punitivo a un modelo sistémico y porque es necesario gestionar los factores humanos. El nuevo modelo, o el modelo que estamos queriendo construir, porque la realidad es que esto hoy todavía no es una realidad en las instituciones, tiene que ver con una cultura de la seguridad que se ocupe del bienestar profesional. Bueno, yo me decía que justamente están trabajando ahora mucho en esto, ¿no? En cuidar, en buscar estrategias desde las asociaciones científicas de cuidar al profesional, porque la primera conclusión es nadie que esté mal puede hacer las cosas bien. Entonces, si uno está sobrecargado de trabajo, corriendo de un lugar al otro, o con cualquier situación apremiante, obviamente que no va a estar en buenas condiciones para brindar una asistencia segura. La gestión clínica, el marco regulatorio, de esto hablamos en la charla anterior bastante. Hoy tenemos un montón de leyes que regulan nuestra actividad y hay que cuidar al profesional para que las conozca y se maneje dentro de un marco seguro desde lo que es lo médico-legal, y la gestión por procesos. Todo esto es la nueva definición de seguridad. Pasamos un poco ahora a seguridad específicamente de anestesia y bueno, como siempre, los anestesiólogos en seguridad han sido pioneros y se sumaron a la declaración de Helsinki haciendo una declaración específica en el 2010 de seguridad en anestesia. CLASA, como Confederación Latinoamericana de Asociaciones de Anestesia, adhirió y después adherimos en Argentina desde la Federación y desde la... ¿Qué es lo que establece? Como, es muy larga la declaración, pero fíjense que cuando vamos a ver cuáles son las acciones o los puntos donde hay que trabajar, son exactamente los puntos donde la gente carga cosas en la plataforma. Es exactamente lo que nos pasa, que tiene que ver con los chequeos de equipos antes de iniciar y de drogas, la evaluación perioperatoria, el manejo perioperatorio, el rotulado de las jeringas, la vía aérea difícil, la hipertermia maligna, la anafilaxia, la toxicidad por analgésicos locales. No saben la cantidad de reportes que tenemos de toxicidad por analgésicos locales. No toda toxicidad sistémica, también neuropatías, pero es un rubro que cada vez está tomando más importancia dentro del programa. Hemorragia crítica, control de infecciones y cuidados postoperatorios, incluyendo el tratamiento del dolor. También es significativo en la plataforma la cantidad de complicaciones que tenemos en recuperación y los graves problemas que tenemos en quién está a cargo del paciente en el cuidado postoperatorio inmediato. Muchas veces al cuidado en una camilla donde están estacionadas varias camillas, pero no hay un profesional a cargo, o hay una enfermera, pero es la misma enfermera que sale y entra porque está circulando otro quirófano. Entonces, el no tener conciencia de que tiene que haber un profesional médico a cargo del paciente que se encuentra en la recuperación inmediata. Mariana, tengo una Sí. consulta. ¿Hay legislación explícita acerca de la evaluación preoperatoria de la obligatoriedad? Sí, sí, está dentro del programa de garantía de calidad. Y después, en el ámbito del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hay una, pero que no tiene alcance acá en Córdoba, aunque muchas veces se usa, claro, sí, sí. Y desde el punto de vista legal, ante una posible mala praxis de no tener una evaluación explícita, escrita, es un punto en contra, obviamente. En el horno, sí. Sí, claramente uno tiene que mostrar, ni hablar en la cirugía programada. Otra cosa es la urgencia, pero en la programada, ilevantable. El paciente tiene que ir en condiciones óptimas. No me acuerdo si fue acá que se generó una discusión, no fue en Mendoza, porque un médico justificaba, o sea, él por una cuestión de que
querer cuidar al paciente, pues decían, no, pero nosotros nos vienen pacientes de lejos, que estuvieron esperando el turno quirúrgico un montón de tiempo, y cómo yo le voy a suspender la cirugía, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero estás asumiendo un riesgo que la familia, si pasa algo, la familia hubiera preferido que le suspenda la cirugía y no someter al paciente a un riesgo inaceptable, porque lo estaba operando con un rin inadecuado, ¿no? O que no estaba preparado para esa cirugía. Entonces, a veces tomamos decisiones sin terminar de ponderar, con una buena intención, como es esta, decir, bueno, vienen de afuera, y sí, pero me estoy exponiendo, y la verdad que estoy exponiendo al paciente a un riesgo grande. Entonces, bueno, yo le decía, buscar alternativas, capaz pueden cambiarlo ese paciente por uno de otro turno y acomodarle lo que le falta del prequirúrgico. Cuando uno busca, encuentra a veces otras situaciones o soluciones de gestión, pero no puede llevar a un paciente que no está preparado en condiciones a una cirugía programada, porque primero desde lo médico, pero desde lo médico a legal, ilevantable. ¿Qué hicieron otros? Bueno, desde que se describió por primera vez un muerto por anestesia, después Cooper fue el primero en anestesiología que copia el modelo de la aeronáutica para analizar los eventos y lo trae a la anestesia. Después ASA crea la Comisión de Seguridad del Paciente y crea el primer programa de reporte de incidentes en el año 84. Después el Reino Unido, Australia, Gran Bretaña e Irlanda crean el SALEC, que es uno de los más conocidos. Y después viene el CENSAR, que casualmente decide España crear un programa propio, porque dice que el del Reino Unido o el de los americanos viene de culturas diferentes y está muy lejos, ¿no? Y cuando nos pusimos a estudiar qué hacer con el reporte, la idea original era comprar el CENSAR, ¿no? Y yo les decía, estamos haciendo lo mismo por lo que ellos crearon el CENSAR, estamos saliendo a comprar un programa de España, que si bien está en castellano, ¿no? No tiene nuestra cultura, no está cerca nuestro, y a mi criterio le falta esto que necesitamos claramente, que es la gestión con el médico. Y después, al ponernos a estudiar estos cuatro, yo me tomé un par de meses para estudiar los cuatro sistemas, el CENSAR, el americano, el español y el del Reino Unido, y tampoco me terminaba de convencer la clasificación de los incidentes. Si ustedes entran, incluso en el CENSAR nos dieron un link de prueba para probar la carga, ninguno tiene una clasificación clínica. Tienen más clasificaciones que tienen que ver con los factores predisponentes, con los factores desencadenantes. Hay algunas cosas clínicas, pero no es una clasificación médica, clínica, que nos permita después entrenar, gestionar, hacer protocolos. Entonces dijimos, no, vamos a diseñar una taxonomía, que es la que yo ahora les voy a mostrar, que es la que tenemos. La vamos a revisar todos los años a la luz de los resultados. Tenemos esa facilidad, tenemos todos los datos, y pues seguramente nos faltó algo o la pusimos a prueba. Yo creo que les conté la vez pasada que la pusimos a prueba en el Congreso. Hicimos cargar a todo el mundo a ver qué encontraban y que nos digan todas las cosas que veían que les faltaban o que no estaban, y con eso acomodamos y mejoramos algunas cosas. Y hoy, cuando uno entra a cargar, lo primero que se encuentra es con esta clasificación clínica. Entonces tenemos vía aérea, eventos cardiovasculares, paro cardíaco y encefalopatía anóxica, los pusimos como entidad propia, ¿sí? Paro y encefalopatía anóxica, eventos asociados a líquidos y electrolitos, sangre, líquidos y electrolitos, accesos vasculares, medicamentos y anestesia regional. Esos son lo que llamamos los nodos, tipo de incidente. Cada uno de esos después se abre, se va abriendo en un árbol. Entonces, por ejemplo, ustedes cargaron incidente asociado a los medicamentos. Ahora vamos igual a jugar y a probar cargar, ¿no? Y ahí se van a abrir dos grandes grupos. ¿Es un error o fue una reacción adversa a drogas? No fue un error, hizo un rash cutáneo, ¿no? Entonces, y no tenía antecedente de alergia. Bueno, entonces me voy por ese camino. Ahora no, fue un error, me confundí las ampollas, me voy para el lado de error de medicación. Entonces, primero está esta clasificación. Después empieza a preguntarles acciones inseguras, si consideran que hubo distractores, bueno, todo lo demás, que eso sí es bastante en común con el análisis de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que lo copian los 4 programas
tienen un problema y se resolvió, pero para ustedes es un problema en el lugar de trabajo, lo planteen. Las formas de acceso ahora las van a ver, pero la idea es que sea súper accesible, que ustedes puedan llegar rápidamente y nosotros en contacto permanente con la asociación local gestionamos en conjunto. El cuidado de los aspectos médico-legales, esto no es menor y esto no lo tienen ningún programa. ¿Por qué? Porque en realidad tiene que ver con cómo se gestó y con que nosotros además defendemos cientos de juicios por año, entonces tenemos mucho entrenamiento médico-legal y nos parece importante cuidar los aspectos legales, cuidarlos éticamente. Nadie va a adulterar la historia clínica, pero sí hay que escribir bien. Y sí es importante decirles, mira, esto no lo registres, esto sí registralo de esta manera, porque mañana, si tenemos mala suerte y llega el reclamo judicial, no se imaginan el privilegio que es tener una buena documentación. Es fundamental. Cuando lo van a ver al paciente a terapia, bueno, andá y registrá, tuve entrevista con los pacientes, con la familia, les dejé mi celular, porque mañana la familia enojada dice, nunca nos vino a ver. Entonces, que quede esa entrevista registrada tiene un valor médico-legal muy importante. Bueno, obviamente obtener estadísticas nacionales, planes de acción y encuestas y participación activa de los usuarios. Esta es otra cosa que tiene esta plataforma, y es que además de la plataforma de carga de incidentes, ustedes pueden solicitar, armar una encuesta de un tema en particular. Por ejemplo, ahora estamos manejando con la gente del hospital, de 2 hospitales de niños en Buenos Aires, manejo del dolor posoperatorio. Estamos haciendo una encuesta de, a ver, ¿qué hacen hoy los anestesiólogos que hacen niños? ¿Cómo salen esos chicos del quirófano? Entonces, con una encuesta que armaron 2 anestesiólogas pediátricas. ¿Por qué? Porque ellas tienen un protocolo y lo quieren empezar a imponer. Bueno, ustedes pueden venir y decir, mire, nosotros queremos evaluar tal cosa. Bueno, armamos una encuesta y ustedes la evalúan. O sea, el programa además tiene esta faceta de poder acompañar en cuestiones de seguridad que no sean estrictamente la carga de incidentes. Bueno, ¿cómo entran al sistema? Ustedes pueden cargar en internet, vieron que tienen muy linda, la armaron, la verdad, en la página, ni bien abre la página, les aparece programa de reporte de incidente, cargue acá. Se repartió, sé que se repartió por WhatsApp, porque cuando ustedes entran al link desde un teléfono, les aparece una versión teléfono, que es bastante amigable. Si alguno probó, uno ni bien entra, te cambia de página solo, para que uno no tenga que cambiar desde el teléfono. Pueden mandar un mail y preguntar alguna cosa concreta, alguna duda que tengan, de algo que no sea urgente, consentimiento informado, esto que hablamos de la evaluación preoperatoria. Pueden llamar por teléfono si están en el quirófano y les acaba de ocurrir un evento. Pueden mandar un WhatsApp, los que ya tengan el WhatsApp registrado, porque nos llamaron antes. Esto se está tornando peligroso porque todos los que ya tienen WhatsApp no usan la plataforma y mandan WhatsApp. Entonces después tenemos que andar diciendo, cargalo por favor en la plataforma, o lo cargamos nosotros, sino para que nos quede el dato, pero no importa. Lo importante es la accesibilidad. Esto, de las 4 maneras, las que en ese momento les resulte más fácil, la usen, pero llamen. Esto lo vamos a recibir el equipo inmediatamente que ustedes cargan. Cuando ustedes entran a cargar, ahora lo vamos a ver, les aparece en rojo nuestros teléfonos. Si usted quiere, llame. Si necesita y es urgente, llame. Si no, cargan, y cuando terminan de cargar, inmediatamente nos llega a nosotros un PDF con lo que ustedes cargaron. Y acá les voy a contar una anécdota cordobesa, ya, que es se las conté a algunos, me parece, ahora ya ni me acuerdo. Cuando empezamos el programa hace unos días, esto está desde hace 12 días, el 1 de abril, un profesional que capaz que va a escucharlo porque me dijo que iba a escuchar la charla aunque no podía venir, carga un incidente, pero lo carga en el link de prueba. Cuando ustedes entran, les preguntan, ¿usted quiere probar o quiere cargar un incidente de verdad? Y él puso, quiero probar. Entonces, se supone que la carga de prueba no llega, pero no es un incidente de verdad que haya que gestionar. Pero como él dejó el teléfono, yo lo llamé, ¿no? Y cuando lo llamo me dice, le estaba tomando el tiempo, tardó 9 minutos desde que cargué el incidente en llamarme. Entonces,
En realidad yo lo llamé porque quería aprovechar a contarle de qué se trataba, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí le expliqué, primero que si hubiera sido una urgencia, 9 minutos es un montón. Digo, no, bueno, si hubiera sido una urgencia hay que llamar por teléfono, porque internet a veces tarda y obviamente 9 minutos fue el tiempo entre que él lo mandó y a mí me llegó y abrí el PDF y lo llamé. Entonces, obviamente que va a haber una demora de minutos, de media hora también, en lo que es la carga en la plataforma. Si es urgente y no pueden esperar ni media hora, llamen por teléfono. Igual en general, la respuesta, si nosotros lo primero que hacemos es mirar si hay un teléfono. Si hay un teléfono, ni leemos prácticamente lo que cargaron y lo llamamos. Y después lo vamos leyendo, para que sea lo más rápido posible. Pero obviamente que si están en una situación de crisis, pueden directamente llamar por teléfono. Bueno, después todos esos datos van a parar a una base de datos que nos permite devolverles a ustedes estos datos en protocolos, en guías, en cosas que faciliten, herramientas que faciliten la seguridad en el día a día cada uno de su trabajo. ¿Cuáles son los objetivos en lo inmediato? Esto que decíamos, acompañar, organizar la comunicación, esto es clave. Somos malos comunicando y ni hablar cuando encima estamos en una situación de crisis. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la gestión en agudo es manejar la comunicación. ¿Qué le vamos a decir a la familia? ¿Quién se lo va a decir? ¿Cuándo salimos a hablar? De hecho, armamos un protocolo, que después se lo podemos pasar, que es Protocolo de Comunicación de Mala Noticia en el Quirófano. Esto tiene un montón de herramientas para mejorar la comunicación. Hicimos una encuesta que va a aparecer ahora en un ratito y más de un 60% de los médicos que tuvieron evento en el quirófano, la información a la familia se la terminó dando otro. Y ese otro muchas veces es el terapista. Y eso no es bueno, ¿eh? Lo importante es que el cirujano y el anestesiólogo juntos puedan salir, bueno, o el que esté mejor o el que tenga más posibilidades de comunicar en ese momento porque se sienta más fuerte o tenga más habilidad, porque a veces obviamente esto es una cuestión también individual, pero el anestesiólogo, si el evento fue relacionado a la anestesia, tiene que participar de esa comunicación. Ver la documentación y hacer un plan de acción. Y después lo seguimos a distancia, ¿no? Ver cómo sigue ese profesional en los días posteriores, cómo le va yendo al paciente. Ahí estamos haciendo casuística también. Hemos tenido una seguidilla de neuropatías en la anestesia regional y bueno, y estamos viendo cómo evolucionan, ¿no? Están medicados, el médico los ve y nosotros los vamos siguiendo también y el caso no queda cerrado hasta que no sepamos si se recuperó totalmente y en cuánto tiempo se recuperó y con qué. Entonces vamos a tener además datos que nos van a dar mucha información de los resultados de las complicaciones a largo plazo. Y esto le va a permitir, obviamente, cuando arranquen con los talleres y con la simulación, les vamos a dar casos y casuística para que los puedan usar en el centro de entrenamiento.